Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y es que tenemos un tema que, créanme, está calentando las redes sociales, los medios de comunicación y hasta las charlas de café en Turquía. Preparaos porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un escándalo que ha sacudido a toda Turquía, por qué no decirlo, al mundo entero. Bomba: Hande infiel a Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Parece que el cuento de hadas que todos amábamos y que nos hacía soñar con un amor de novela turca, podría tener un giro inesperado, bastante dramático, ¿por qué no?, un poco desgarrador. Antes de empezar, y ya que están aquí, no quiero que se pierdan nada. Así que, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las novelas turcas, las celebridades, los chismes más jugosos, las curiosidades más sorprendentes y los análisis más profundos. No se van a arrepentir. Además, déjenme un me gusta si les emociona el tema de hoy y compártanlo con sus amigos, la conversación sobre esto recién empieza. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa. Para los que no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, déjenme darles un pequeño contexto, porque es crucial para entender la magnitud del terremoto mediático que estamos presenciando. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más importantes, queridas y cotizadas del mundo de la televisión turca. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in There, conocida en Turquía como Senkal Kapım, que se traduce literalmente como Toca mi puerta, una serie que nos robó el corazón a todos y que los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en ídolos globales. La química entre Hande y Kerem en pantalla era, sencillamente, innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo rezumaba una conexión especial que trascendía la ficción. Y, para sorpresa de muchos, esa química trascendió la pantalla. Empezaron a salir en la vida real, y pronto se convirtieron en una de las parejas más adoradas por los fans, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor en entrevistas y en redes sociales, sus viajes románticos, todo era perfecto. Nos hacían creer en el amor verdadero, en el happily ever after, en el cuento de hadas hecho realidad. Eran la definición de goals para muchos. Sus apariciones en eventos eran seguidas por miles de fans ansiosos por verlos juntos. Eran una marca, un símbolo de romance, una promesa de felicidad. Pero, como todos sabemos, la realidad a veces es mucho más compleja que una novela turca. Y, lamentablemente, el happily ever after que todos imaginábamos para Hande y Kerem podría estar a punto de desmoronarse. La noticia de esta supuesta infidelidad ha corrido como la pólvora, desatando un torbellino de reacciones en redes sociales, con miles de comentarios y debates que no cesan. Quiero ser claro desde el principio, hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen esta información. Todo se basa en rumores, especulaciones, fotos y vídeos que han surgido en las redes sociales, en algunos medios de comunicación turcos, por supuesto, en la implacable maquinaria del chismorreo global. Sin embargo, el revuelo es tal, la intensidad de la controversia es tan fuerte, que resulta imposible ignorarlo. Es un tsunami mediático que ha inundado todos los espacios digitales y se ha colado en la vida de todos los que, de alguna manera, hemos seguido la trayectoria de estos dos actores. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cuáles son los detalles que han encendido la mecha de este escándalo que amenaza con eclipsar la carrera de dos de los más grandes talentos de Turquía? Bueno, todo parece indicar que el detonante fueron una serie de fotos y vídeos que comenzaron a circular, primero en cuentas de fanáticos, luego en páginas de chismes y finalmente en los principales medios de comunicación, incluso internacionales. En estas imágenes, se veía a Hande Erçel en compañía de un hombre que no era Kerem Bürsin.
Este hombre, cuya identidad ha sido cuidadosamente protegida por algunos medios, o al menos no se ha revelado de forma oficial en todos los portales informativos, supuestamente, es un empresario adinerado, con una posición social muy relevante y con una gran reputación en Turquía. Los rumores indican que su nombre es muy conocido en el mundo de los negocios y que, de alguna manera, está vinculado al círculo social de Hande. Pero, por el momento, la identidad del individuo permanece en la sombra, alimentando aún más la curiosidad y la especulación. Las imágenes, por lo que he podido investigar, mostraban a Hande en situaciones que, para muchos, superaban la simple amistad. Se la veía en cenas románticas, en aseos tomados de la mano, en gestos de cariño que, según las interpretaciones de los analistas de redes sociales, eran demasiado íntimos para ser considerados una simple relación de amistad. Los vídeos, grabados en lugares públicos y privados, parecían evidenciar una conexión más allá de lo profesional o lo social. Esto, por supuesto, generó un tsunami de reacciones en las redes sociales, especialmente entre los fans de la pareja, que eran legión y que, en muchos casos, habían idealizado la relación de Hande y Kerem. La decepción fue palpable. Los fans se sintieron traicionados, como si el cuento de hadas que tanto admiraban se estuviera desmoronando. Empezaron a cuestionar la veracidad de su relación, a criticar a Hande y a defender a Kerem. Los rumores de infidelidad, alimentados por estos vídeos y fotos, se convirtieron en la comidilla de todos los medios y en el tema de conversación de millones de personas en todo el mundo. La situación se complicó aún más cuando algunos medios turcos, ansiosos por capitalizar el escándalo, comenzaron a publicar supuestas declaraciones de fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes, que prefirieron permanecer en el anonimato, afirmaban que la relación entre Hande y Kerem ya no era tan sólida como parecía. Se hablaba de problemas, de discusiones, de una creciente distancia emocional entre ambos, de diferencias irreconciliables y de un desgaste propio de las relaciones de alto perfil. Incluso, se llegó a mencionar que Kerem había estado muy afectado por la situación, que se sentía decepcionado, traicionado y que estaba lidiando con el dolor en privado. Estas supuestas declaraciones, aunque no verificadas, añadieron más leña al fuego de la polémica. Los medios las publicaron con títulos sensacionalistas y con la promesa de revelar más detalles sobre el dramático final de la relación. El morbo se apoderó de la situación, y el interés del público por conocer la verdad se incrementó exponencialmente. Pero, ¿qué hay de la otra parte? ¿Qué dice Andercel al respecto? ¿Y qué dice Kerem Bürsin? Hasta el momento, ni Hande ni Kerem se han pronunciado públicamente sobre el tema. Han optado por el silencio absoluto, lo cual, por supuesto, solo ha alimentado más la polémica y las especulaciones. Esta estrategia, que es bastante común entre las celebridades en situaciones de crisis, puede tener varias interpretaciones. Algunos creen que es una forma de evitar más controversia, de proteger su privacidad y de no dar más combustible a los rumores. Es una postura entendible, considerando la voracidad de los medios y la implacable vigilancia de las redes sociales. El silencio, en este caso, podría ser una forma de esperar a que la tormenta amaine y de no alimentar el morbo con más declaraciones. Otros, por el contrario, piensan que este silencio es una señal de que algo está pasando realmente, que la situación es más grave de lo que se muestra y que prefieren no dar explicaciones por ahora, quizás para protegerse legalmente o para evaluar la mejor estrategia de comunicación para afrontar la crisis. El silencio, sin embargo, no ha detenido las especulaciones, como era de esperar. Los fans, con sus agudos ojos de detective, han estado analizando cada movimiento de Hande y Kerem en las redes sociales, buscando pistas sobre el estado de su relación. Han notado que ya no se siguen en algunas plataformas, que no se mencionan el uno al otro en sus publicaciones, que no comparten fotos juntos como solían hacerlo y que, en general, su actividad en redes sociales ha disminuido considerablemente. Todo esto, por supuesto, ha añadido más leña al fuego de la especulación.
Los expertos en redes sociales y en marketing digital han analizado las publicaciones de ambos actores, buscando señales de distanciamiento o de ruptura inminente. Se han analizado los emojis que utilizan, la frecuencia con la que publican, los comentarios que hacen y las personas a las que siguen. Cada pequeño detalle se ha convertido en una fuente de debate y de interpretación. La situación es especialmente delicada porque ambos actores están en un momento crucial de sus carreras. Hande Erçel, tras el éxito arrollador de Love is in the Air, se ha consolidado como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Tiene muchos proyectos en camino, incluyendo películas, series y contratos publicitarios muy lucrativos. Un escándalo de esta magnitud podría afectar su imagen y su reputación, y poner en peligro sus contratos. La industria del entretenimiento es implacable, y la imagen pública de una celebridad es su principal activo. Una infidelidad, real o supuesta, podría erosionar la confianza del público y de las marcas que la respaldan. Kerem Bürsin, por su parte, también está trabajando en varios proyectos importantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Su imagen también es muy valiosa para las marcas y los productores. Un escándalo como este también podría afectar su carrera, aunque, por supuesto, en menor medida. ¿Qué a Hande? El hecho de ser considerado una víctima en esta historia podría jugar a su favor, ya que el público podría sentir empatía por él. Sin embargo, la realidad es que la situación es muy complicada para ambos, y el impacto en sus carreras dependerá de cómo manejen la crisis. En este tipo de situaciones, las redes sociales juegan un papel fundamental. Los fans, con sus comentarios y sus especulaciones, pueden tanto amplificar la noticia como generar confusión. Los haters y los trolls aprovechan cualquier oportunidad para atacar a las celebridades, generar polémica y sembrar el caos. Y los medios de comunicación, a veces, se aprovechan de la situación para generar clics y vender noticias, sin importar la veracidad de la información. Es importante, en estos casos, ser cautelosos con la información que consumimos. No todo lo que se publica en Internet es cierto. Hay que contrastar las fuentes, analizar la información, verificar los datos y no dejarse llevar por el sensacionalismo. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la información disponible es escasa y en muchos casos, no verificada. Por lo tanto, es importante esperar a que alguno de los dos se pronuncie oficialmente sobre el tema antes de sacar conclusiones precipitadas. Hay que tener en cuenta que, en el mundo de las celebridades, los rumores y los escándalos son el pan de cada día. A veces, son ciertos. Otras veces, son inventados o exagerados. Lo que sí es cierto es que este tipo de situaciones siempre generan un gran impacto en la opinión pública y en la vida de las personas involucradas. Este caso, en particular, ha generado un gran debate en Turquía y en el mundo. Se han cuestionado los límites de la privacidad, el papel de los medios de comunicación y la responsabilidad de las celebridades. Se ha debatido sobre la ética periodística, sobre la necesidad de proteger a las personas y sobre el derecho a la intimidad. Y, por supuesto, se ha hablado mucho sobre el amor, la infidelidad, la decepción, la fragilidad de las relaciones y la dificultad de mantener la privacidad en un mundo hiperconectado. La verdad es que todos hemos experimentado alguna vez la decepción en el amor. Todos hemos sentido el dolor de una traición, la incertidumbre de una ruptura o la fragilidad de los vínculos. Por eso, este tipo de historias nos tocan la fibra sensible. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros miedos y sobre la complejidad del amor. Nos identificamos con los personajes, con sus alegrías y con sus tristezas, y nos preguntamos cómo reaccionaríamos nosotros si estuviéramos en su lugar. En definitiva, el supuesto escándalo de infidelidad de Hande Erçel a Kerem Bürsin es un tema muy delicado y complejo. No hay pruebas concluyentes que confirmen la infidelidad, pero los rumores y las especulaciones han generado un gran revuelo en Turquía y en el mundo. La situación es incierta,
y el futuro de la relación de Hande y Kerem, así como el impacto en sus carreras, es una incógnita. Es importante recordar que, más allá de la especulación y del morbo, hay dos seres humanos involucrados en esta situación. Dos personas que, independientemente de lo que haya sucedido, merecen respeto y privacidad. La presión mediática, la opinión pública y la constante vigilancia pueden ser muy perjudiciales para su salud mental y para su bienestar emocional. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos con lo que decimos, con lo que compartimos y con lo que opinamos. Debemos evitar los juicios precipitados, las condenas públicas y la difusión de información no verificada. En lugar de alimentar el morbo, debemos respetar su silencio y esperar a que ellos, si lo consideran oportuno, decidan hablar y compartir su verdad. La historia de Hande y Kerem es, en esencia, una historia de amor, de éxito y de sueños. Es una historia que nos ha conmovido a muchos y que nos ha hecho creer en la magia del romance. Ahora, esa historia se ha visto empañada por la sombra de la controversia. Pero, más allá de los rumores y de las especulaciones, esperamos que, pase lo que pase, ambos encuentren la paz, la felicidad y el camino para seguir adelante. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Sé que es un tema muy polémico y que genera muchas emociones encontradas. Por eso, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande fue infiel? ¿Cómo creen que esta situación afectará sus carreras? ¿Creen que Kerem y Hande terminarán su relación? ¿Cómo creen que manejarán esta crisis mediática? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta situación? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, sus análisis y sus reflexiones aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, escuchar sus perspectivas y construir una conversación constructiva sobre este tema tan complejo. No se queden callados. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya brindado una visión completa y objetiva de este scan. Dalok está sacudiendo al mundo de las series turcas. No olviden darle un me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y recuerden que cada semana les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y las curiosidades más sorprendentes del fascinante mundo de las novelas turcas y sus protagonistas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes, análisis, curiosidades y debates del fascinante mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima. Chao. Y recuerden, manténganse informados, sean críticos con la información que consumen y traten de ser siempre respetuosos con los demás. Nos vemos pronto.